Hola, bienvenidos a este programa Opiniones de PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos la opinión del Patriarcado Católico Bizantino, que está en una posición ultrasevacantista y que además ha nombrado y reconocido desde hace meses a el arzobispo Carlos María Viganó como el Papa. Bien, pues ellos envían un mensaje muy fuerte a los obispos de los Estados Unidos, reunidos en la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Pero podríamos pensar que por otro lado tiene como consecuencia llamar la atención de todos los obispos del mundo, ¿no? Y vamos a revisar el texto que tiene un título muy fuerte. Obispos de los Estados Unidos, arrepiéntanse de su traición pública a Jesucristo. Vosotros, los obispos de los Estados Unidos, habéis aprobado el camino de la apostasía pública de Dios mediante la adopción oficial de la declaración doctrinal inmoral y suicida Fiducia Supplicans. Al hacerlo automáticamente habéis atraído sobre vosotros tanto a toda la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos como a los obispos individuales la pena más severa de la Iglesia, la excomunión late sentencia, así como el castigo más severo de Dios de anatema, según Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, o maldición junto con la excomunión de la Iglesia. En el caso de la obstinación y de la impenitencia, su consecuencia es la condenación eterna en el infierno. Lo peor de todo, queridos obispos, es que no solo habéis aceptado Fiducia Supplicans, encomendando vuestra alma al diablo, sino que, abusando de la autoridad de la Iglesia, estáis arrastrando a las almas que Jesucristo os confió por este camino de condenación eterna. Este es un crimen más grave que el del apóstol Judas. La legalización eclesiástica de la ideología criminal LGTBQ+, os la ha servido el usurpador del papado, Bergoglio, y vosotros habéis dado vuestro consentimiento interior a esta rebelión contra Dios y traición a Cristo. En su exhortación Amor y Leticia, el pseudopapa abrogó las normas morales universalmente válidas y negó así las leyes de Dios. Hasta el día de hoy no ha respondido a las dudas de los cardenales de 2016. En 2019 se burló públicamente de todos los mártires y negó el primer mandamiento cuando entronizó al demonio Pachamama en el Vaticano junto con las brujas, los hechiceros, los espiritistas y los magos del Amazonas. Luego Bergoglio cometió otra traición al abrir un camino sinodal suicida. Durante mucho tiempo ocultó su verdadero propósito. Finalmente lo reveló legalizando y bendiciendo escandalosamente el pecado de Sodoma. En 2022 se dedicó públicamente a Satanás, o se consagró públicamente a Satanás en Canadá en compañía de varios prelados traidores. En ese ritual el hechicero silbó con el hueso de un pavo salvaje e invocó demonios. Quienes ahora todavía afirman absurdamente que Bergoglio, consagrado a Satanás, es un representante visible de Jesucristo, blasfeman públicamente contra Dios y pecan contra el Espíritu Santo, y esos pecados no tienen perdón de Dios. El 1 de noviembre de 2023, en su motu propio Theologiam Promovendam, Bergoglio estableció
el principio de un cambio de paradigma del que había hablado en 2014 y 2015 el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin. ¿Qué significa esto en la práctica? La expresión cambio de paradigma es la destrucción gradual de las verdades más fundamentales de la fe en las que se basa la Iglesia Católica y de las que depende nuestra salvación. El 18 de diciembre de 2023 promulgó la criminal declaración Fiducia Supplicans, que legalizó el pecado de sodomía y la bendición de las uniones sodomitas. Yo creo, hago un paréntesis breve, que no las legalizó, porque lo que haga Bergoglio no es legal, absolutamente nada, ni lícito, ni legal ni lícito. Así que hace creer que legalizó el pecado de sodomía y la bendición de las uniones sodomitas. Cierro mi paréntesis. Al sancionar el pecado de sodomía y bendecirlo, niega el pecado en sí y por lo tanto deroga de facto los 10 mandamientos. Al negar el pecado niega implícitamente todo el clero cristiano, cuya esencia es Jesucristo. Jesús murió por nuestros pecados en una cruz vergonzosa. El pseudocristianismo de Bergoglio excluye así a nuestro Señor y Salvador del centro de nuestra salvación. Lo coloca al nivel de los avatares, falsos salvadores. La antiiglesia de la nueva era de Bergoglio está en unidad interna con los cultos paganos. Bergoglio se refiere al Concilio Vaticano II, en concreto a la declaración Nostra Aetate, no solo en Abu Dhabi, sino también en Singapur y en otros lugares. Ha estado promoviendo esta herejía con palabras y gestos. Considera el cristianismo y el paganismo como caminos equivalentes para la salvación. Y eso es un pecado contra el primer mandamiento y un pecado contra el Espíritu Santo. Estaba obligado a decir claramente que los paganos niegan al Dios Trino, no creen en el único Dios creador, rechazan la muerte expiatoria de Jesucristo por nuestros pecados y no tienen el espíritu de verdad, sino el espíritu de mentira y muerte. Queridos obispos de los Estados Unidos, después de que habéis aceptado Fiducia Supplicans, ningún católico puede obedeceros más como traidores de Cristo y apóstoles del anticristo que sois, y tampoco pueden los católicos obedecer vuestro antievangelio sodomita. Si alguno os obedece, también atrae sobre sí el anatema de Dios por aceptar el antievangelio sodomita. Dios os llama, obispos apóstatas, al arrepentimiento público en esta situación y os da una última oportunidad para volver a ejercer adecuadamente vuestro oficio pastoral. El apóstol Pedro, bajo la presión del miedo, traicionó. Perdió así el oficio que Cristo le había confiado. Para recibirlo de nuevo, tuvo que confesar públicamente 3 veces ante Cristo y los apóstoles presentes su disposición a morir por Cristo, que es puro amor a Cristo y a las almas. Finalmente murió como mártir por Cristo y su evangelio. Dios os está dando una oportunidad similar. O escogéis el camino del arrepentimiento del apóstol Pedro o el camino de la obstinación del apóstol Judas. En las históricas elecciones que tuvieron lugar hace unos días, se decidió el ser o no ser de Estados Unidos. En vísperas de las elecciones, Estados Unidos pudo escuchar la voz profética de vuestro exnuncio, el arzobispo Carlos María Viganó,
quien se dirigió a todos los católicos de Estados Unidos con una exigencia clara y radical. Señaló la grave situación que en realidad se trataba de una elección entre la vida y la muerte. Del mismo modo, cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés les habló. En la autoridad de Dios se dirigió a cada miembro de la nación escogida y les dijo, comillas, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ti. Te puse delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama al Señor tu Dios, escucha su voz uniéndote a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Deuteronomio 30, del 19 al 20. Pero si tu corazón se desvía y no obedeces, y si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. Deuteronomio 30, versículos 17 y 18. ¿Qué significa hoy, en 2024, alejarse de Dios? Significa seguir al pseudopapa Bergoglio en su camino de rebelión contra Dios y sus leyes. ¿Qué significa hoy adorar a otros dioses? Permanecer en la antiiglesia de la nueva era de Bergoglio, que predique el antievangelio sodomita, LGBTQ+, y abandonar la iglesia de Cristo. Esto implica abrirse al espíritu del neopaganismo con prácticas ocultistas y satanismo. No solo todos los católicos sinceros, sino todas las personas de buena voluntad en los Estados Unidos están en deuda con el arzobispo Viganó por su clara palabra profética. Ahora, después de esta elección, el momento es propicio. La nación, a diferencia de la jerarquía católica apóstata, ha elegido la vida y ha rechazado el camino de muerte presentado a los católicos por el pseudopapa Bergoglio. Queridos obispos de los Estados Unidos de América, con vuestra falsa obediencia al usurpador del papado, también habéis aceptado su camino suicida, es decir, el camino de la muerte. Además, obligáis a todos los sacerdotes y fieles, en virtud de la obediencia, a seguir este camino. Esto es un abuso de la autoridad pastoral. Por tanto, los sacerdotes y los fieles, todos los que quieran salvarse, deben saber que deben apartarse del camino de Bergoglio y no deben obedecerlos. El camino y la agenda de Fiducia Supplicans es una rebelión contra Dios y conduce a la muerte temporal y eterna. Para esta traición masiva se utilizó una organización eclesiástica llamada la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos o Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, sí. Manipuló y atrajo a obispos diocesanos individualmente a la rebelión contra Dios y la nación estadounidense. Todo obispo que públicamente sigue apoyando Fiducia Supplicans es un fraude religioso y un traidor a Cristo, y tal persona está administrando los sacramentos de manera inválida. Por ejemplo, paréntesis, abro un paréntesis, el obispo Snyder, ¿no?, que está apoyando todo esto, ¿no? Muy incoherente ese obispo. Y entonces administran los sacramentos de manera inválida. Antes de las elecciones, los católicos no escucharon la voz traidora de los obispos estadounidenses, sino que escucharon la voz del esnuncio apostólico y votaron por la vida. En nombre de Dios Trino,
les pedimos a vosotros, obispos católicos, que habéis cometido traición y aprobado el suicidio mediante fiducia supplicans, que cada obispo de su diócesis, mediante una carta pastoral, renuncie no solo a la suicida fiducia supplicans, sino también al usurpador del papado. Que su nombre sea borrado de los textos litúrgicos, porque es un archihereje que se ha excomulgado de la iglesia. Que ningún obispo o sacerdote mencione el nombre de este usurpador en la liturgia. Si algún sacerdote continúa mencionando su nombre y de ese modo crea una unidad espiritual con su camino de rebelión contra Dios, el anatema de Dios también caerá sobre él. Un sacerdote así administra los sacramentos, incluida la misa, de manera inválida y engaña a los fieles. Los fieles deben exhortar a ese sacerdote a que se arrepienta públicamente. Si sigue obstinado, sus liturgias inválidas deben ser boicoteadas o tal seguidor de Bergoglio debe ser expulsado de la parroquia. Si algún obispo se niega a arrepentirse verdaderamente y no renuncia públicamente a la suicida fiducia supplicans, los sacerdotes no deben obedecerlo. Deben unirse con los fieles y expulsar de la residencia a ese hereje que ocupa el cargo episcopal. Un traidor así ya no podrá invocar el poder secular para que lo ayude a destruir a los verdaderos sacerdotes y creyentes católicos después de estas elecciones en los Estados Unidos. Queridos católicos de los Estados Unidos, en este momento se está produciendo en Estados Unidos un cambio político sanador que afecta a todos los ciudadanos. Ahora es el momento oportuno para un verdadero cambio también dentro de la Iglesia Católica. Es el momento de emprender un camino de renovación espiritual. Es necesario llamar a los obispos y sacerdotes heréticos por su verdadero nombre, separarse radicalmente de ellos y no permitirles que sigan abusando de sus cargos en contra de Cristo y sus fieles. Pero ni siquiera eso es suficiente. Cada uno de vosotros debe comenzar con el arrepentimiento de sí mismo. Poned a Jesucristo y la salvación de vuestra alma en primer lugar en vuestra vida. Debéis reservar un tiempo diario para la oración, preferiblemente en la llamada hora santa de 8 a 9 de la noche. Que cada católico rece al menos 5 décadas del rosario diariamente por la resurrección espiritual de la Iglesia y la nación. Los católicos fervorosos pueden rezar las 15 decenas completas. La Madre de Jesús y nuestra Madre multiplicará los méritos de vuestras oraciones y Estados Unidos experimentará una resurrección espiritual. Firmado Elías, patriarca del Patriarcado Católico Bizantino, Metodio y Timoteo, obispos secretarios, 12 de noviembre de 2024. Siempre es muy interesante lo que escriben en el patriarcado o desde el Patriarcado Católico Bizantino, una organización religiosa que está por fuera de la iglesia, que es cismática, pero que está diciendo la verdad. Eso creemos, por lo menos aquí en Radio Rosa Mística Colombia y en este canal PRF Mundo. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este programa Opiniones.